tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de media semana. Un gusto saludarles nuevamente. Y una vez más, aunque ya pasó el día, felicidades a todas las mamás. Esperamos que hayan tenido un buen tiempo con sus esposos, hijos, nietos, mismos padres, madres y familiares. Bueno, nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, lo leo. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios esta tarde. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar ahí en casa, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro por respeto al Señor. Señor y Padre, gracias que nos permite nuevamente estar aquí para compartir su palabra y a la misma vez seguir aprendiendo de ella. Perdone mis faltas, mis pecados, limpie mi corazón y que esta tarde la palabra suya, Padre, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que la podamos entender. Ayúdeme a explicarla sabiamente, a explicarla ahí con dificultades, Padre, sino sencillamente para que la podamos entender tal como es. Háblenos a través de ella, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces dejen una marca ahí. Vamos a ver algunos versículos en el transcurso de la enseñanza, hermanos. Hebreos 4, ahí lo que hemos leído acerca de el Señor Jesucristo, nombrado el gran sumo sacerdote. Nombrado, y efectivamente así es. Dice la palabra de Dios que hubo muchos sumos sacerdotes terrenales, pero Él fue el que cumplió las exigencias que Dios pedía para que pudiera salvar al mundo del pecado. Bueno, entonces nuestro tema esta tarde es el Señor Jesús y la oración. Hay muchos apóstoles, profetas que tuvieron una preciosa vida de oración, pero siempre nuestro Salvador se va a llevar el número 1 o el primer lugar ahí en cuanto a aprender de Él. Y en este tema de la oración, pues nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, hermanos y amigos, que sabemos cómo el Señor lo introdujo al mundo, cómo vino a través de su nacimiento, a quien usó el Señor, todo. Ahí creemos que lo sabemos humanamente. Pero el Señor mismo, al comenzar su ministerio, no fue nada más que Él puso ahí una marca en el calendario hoy en día y dijo, tengo un appointment, un schedule ahí para tal día comenzar a ganar almas, a sanar personas. Sí lo sabía, pero antes de comenzar, dice la palabra de Dios que fue y oró 40 días, ayunó. Estuvo en el desierto, dice la palabra de Dios, de tal manera que cuando el Señor comenzó su ministerio, tenía 40 días, por lo menos, antes de empezarlo, aunque toda su juventud, yo creo, y desde antes, estuvo orando por guía, dirección, por todo lo que iba a pasar, y finalmente empezó su ministerio, pero estaba respaldado por un buen tiempo de oración. Entonces esta tarde vamos a hablar nuestro tema, Jesús y la oración.
La oración es importante, hermanos, en nuestras vidas. Hay pasos básicos: recibir a Cristo, nos libra de la condenación eterna, pone nuestro nombre en el libro de la vida, estamos preparados, sellados para ir al cielo cuando muéramos, pero terrenalmente, mientras llegamos allá, dice la Biblia que el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Y para crecer espiritualmente hay cosas que nos ayudan. Llegar a la iglesia, escuchar predicaciones, eso nos ayuda a tener conocimiento, a crecer un poco. Leer la palabra de Dios directamente también nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, nos va a ayudar a crecer. Pero algo que marca y que nos ayuda a crecer como una vitamina directa a la vida del cristiano, al corazón, es la oración. Y es algo que a veces en las iglesias y tristemente pastores ignoran este tema de la oración, pero la Biblia nos dice que un cristiano solo puede ser tan fuerte como lo es o sea su vida de oración. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nuestra vida a través de ella. Cuando vamos a una conferencia, estamos en la iglesia, su servidor o algún otro siervo les predica, Dios nos sigue hablando. Pero cuando el creyente se pone a orar, es el creyente, el cristiano, hablando él hacia Dios. Entonces la predicación, Dios nos habla, la lectura, Dios nos habla, pero la oración es ahora el creyente, el cristiano, hablando de regreso para con Dios. El propósito de este pequeño estudio, hermanos, es que nos familiaricemos con los fundamentos de una vida de oración saludable, de manera que la línea, el camino para comunicarnos con nuestro Dios y Padre puedan permanecer abiertas y sean efectivas en nuestra vida. Entonces el pasaje que leemos, lo voy a leer una vez más, el versículo 16 que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comenzando con nuestro estudio, hermanos y amigos, su servidor. Yo no pretendo ser un maestro, un pastor súper experimentado en este tema de la oración. Al contrario, entendemos y creemos que como aquellos apóstoles que servían y vivían para el Señor Jesucristo, un día llegaron donde estaba Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Aunque ya eran salvos, ya sabían que iban a ir al cielo cuando murieran, ya oraban por la comida, ya en ocasiones hacían milagros y sanidades, pero un día llegaron ahí donde estaba el Señor Jesucristo y le dijeron: enséñanos a orar. Así que esta noche, hermanos y amigos, esa frase pudiéramos hacerla nuestra nuevamente esta tarde, incluyendo a su servidor y todos juntos ahí en casa decirle: Señor, enséñanos a orar. Porque como decimos, al orar le hablamos a Dios, pero cuando le hablamos a Él tenemos que saber cómo podemos hablar. Dios, Padre, el creador del mundo, del universo, no es menos que un presidente, que una autoridad. Y si cuando alguien que representa la autoridad terrenalmente, los soldados se cuadran al ir a una corte judicial, cuando entra el señor juez, el alguacil, el sheriff pide que todos se levanten porque está entrando una persona de autoridad. Y eso es bueno, que los reconozcamos, los respetemos. También cuando vamos a hablar con el Todopoderoso,
es necesario que sepamos cómo debemos presentarnos ante Él, cómo podemos hablar, qué tenemos que decir. Y vamos a tratar de cubrir lo más que podamos en esta pequeña enseñanza, hermanos y amigos. La oración cumple un propósito específico. La oración nos permite comunicarnos con Dios, como dice ahí el versículo, que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. El pecador, por el pecado, iba rumbo al infierno. Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, nos redime de la maldición, nos reconcilia ahora con el Padre. Y dice la Biblia que ahora, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el pecador redimido, arrepentido, puede llegar hasta el trono de la gracia e ir y hablar con Dios Padre Todopoderoso y pedirle por nuestras necesidades, que pueden ser necesidades regulares, comida, trabajo, dificultades, algún caso migratorio, pero también el pasaje nos describe ahí para hallar gracia para el oportuno socorro. Algo de emergencia, algo que no considerábamos, algo que no esperábamos que viniera, que lo único que nos queda es hablar al 911, pero no al terrenal, sino al 33.3. Ese es el número de emergencia para el cristiano. ¿Qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces seguimos. La oración produce en el creyente, debería de producir en el creyente que ora un corazón y mente llenos de paz. Si pueden ir ahí en casa a Filipenses capítulo 4. Y si no está bien, lo voy a encontrar y se los voy a leer. Filipenses 4, versículo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Estamos preocupados por la enfermedad que nos ha venido hoy en día? Claro que sí. ¿Estamos preocupados por qué va a pasar? Claro que sí. Pero dice la palabra de Dios que aún con toda esta preocupación, no deberíamos de estar afanados, sino que esta preocupación nos debería de llevar al trono de la gracia, para que esa petición sea puesta delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dentro de esto que estamos pasando, hermanos y amigos, tal vez muchos solamente están molestos. ¿Por qué viene eso? ¿Por qué? Y nosotros, ¿qué culpa tenemos con los de aquel país? ¿Y nosotros por qué? Yo no hice nada. Pero ¿cuándo fue la vez, hermanos y amigos, que nos sentamos y sin preguntar nada dijimos: gracias, Señor, por esto que está pasando? Dice la palabra de Dios que debemos orar, rogar, pero también debe de haber acciones de gracias en cada persona, en cada individuo, en cada esposo, en cada esposa, en cada joven, en cada anciano, en cada pequeñín. Debemos ser agradecidos. Y dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pastor, ¿no le preocupa lo que está pasando? Claro que sí. Pero hay alguien que está más preocupado de todo esto, y hay alguien quien sabe que todo esto va para un lugar y Dios ya sabe cuándo se va a terminar
este virus, este malestar. Dios ya sabe hasta cuándo vamos a estar ahí en casa, pero Él quiere que dentro de esta situación llevemos nuestras cargas, nuestras peticiones y aprendamos a confiar en Él. Porque podemos decir, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo soy paciente. Y podemos hablar un montón de cosas, pero la verdad que el decir las palabras no solamente quiere decir que las creamos, sino que Dios también permite cosas en nuestra vida, hermanos y amigos, para ver si de verdad confiamos en Él. Entonces podemos llegar al trono de la gracia para llevar nuestras peticiones, que pueden ser no de emergencia. Señor, quiero comprar un carro de aquí a 3 meses. Guíame, Señor, desde ahorita. Prepara el carro, que sea un buen carro, que no vaya a ser una mala inversión. Y cada día, cada 2, 3 días se pide por esa petición. No es de emergencia, no es de urgencia. Pero de repente una noticia inesperada que no nos va a dar tiempo de 3, 4 meses, sino que es una petición de emergencia, como decía Hebreos 4:16, para el oportuno socorro. De emergencia. No es tiempo de palancas, no es tiempo de ver quién conoce a quién. Lo que le queda al creyente es ponerse de rodillas, confesar sus pecados y empezar a orar, agradecerle a Dios por lo que nos ha dado hasta en ese momento y enseguida pedir por esa necesidad. La oración nos va a acercar más a Dios para que Dios pueda demostrar su eficiencia en cada necesidad. Ahora, cuando hablamos de la oración, hermanos, déjenme aclarar, con cuidado digo eso, la oración no es un rezo. Hay una gran diferencia entre rezar aquellas cosas que tal vez algunos de aquel lado de la cámara o su servidor conocimos. Repites esto 3 veces al día. Por 7 días y luego a cada 8 días vuelves a repetir esa frase ahí, esos enunciados juntos, ¿verdad? Uno antes de dormir, uno al amanecer. Eso es rezar. Pero Dios no quiere que el creyente, que el cristiano rece. El Señor nos dio un ejemplo en Mateo capítulo 6 y Él dijo, cuando oréis, oraréis así. Y lo que nos deja ahí, hermanos y amigos, no era algo para repetirlo. La Biblia la podemos memorizar, repetir, claro que sí. Pero cuando el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y nos da ahí un montón de cosas, pero no estaba diciendo el Señor que repitiéramos eso mismo, porque Él mismo dijo, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es repetición, eso es rezar, y Dios no quiere que recemos, Él quiere que oremos, que hablemos con Él. Con reverencia al amanecer. Buenos días, Creador del universo, gracias por un día más de vida, gracias por esta compañera, gracias por esos hijos que me has prestado, Señor. Gracias porque tengo zapatos para escoger, no sé si ponerme los azules, los rojos, los verdes. Gracias porque puedo escoger el color de la playera. Gracias. Y eso es hablar con el Señor, orar, pero no repetir algo, sino pedir algo. Así como vamos y hablamos con alguien y nos escucha, así Dios nos escucha. Ahora enseguida Dios sabe exactamente
lo que el creyente necesita, hermanos. El creyente que no ora, el cristiano que no ora y que cree que no necesita pedirle nada a Dios. La Biblia lo dice en Apocalipsis, que había una iglesia que decían: no tenemos necesidad de nada, tenemos suficiente para pagar los biles de la luz, tenemos bancas extras en bodega cuando esas se quebren, tenemos micrófonos extras, tenemos camiones de más para cuando gente quiera venir, tenemos un presupuesto ahí súper amplio para 3, 4 años, no necesitamos nada. Y el Señor reprendió a esa iglesia, dijo: ¿no saben que es un pobre ciego, desnudo, desventurado? Piensa que lo que necesita todo lo va a poder conseguir con dinero. Y sí, el dinero, hermanos y amigos, ¿cómo es necesario e importante hoy en día? El dinero consigue muchas cosas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Con dinero hoy en día gente puede comprar un hospital, pero no puede comprar la salud. Con dinero gente puede comprar una prisión, pero no la libertad. Con dinero gente puede comprar una casa, pero no un hogar. Y sí es importante el dinero, pero hay cosas que solamente las vamos a recibir o van a venir si Él se agrada de nosotros. Es por eso que el creyente que no ora le deja saber a Dios que Él es autosuficiente, se enaltece, se pone orgulloso, no ora y dice: es más, y ni siquiera voy a la iglesia, yo no necesito. Y algunos se atreven, algunos que han conocido a Dios se atreven y dicen: no me digas el nombre de la Biblia, no digas evangelio, no digas pastor, y prohíben. Y hay gente ahí alrededor que ven a aquel hermano caído, resbalado, que anda mal, y en lugar de orar por él, de animarlo, le siguen la corriente. Y no digas pastor porque se enoja fulano. Y no digas Biblia porque va a pensar que le estás tirando una pedrada. Pero gloria a Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor está ahí listo para darnos lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Sanidad, salud, sabiduría. Hay un gran número, una lista grande que usted y yo pudiéramos poner ahí y entender que solamente esas cosas van a venir de parte de Dios. Bueno, por el tiempo, la oración se ajusta a principios específicos. La Biblia nos proporciona una guía básica. El mismo Señor en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, pero obviamente la palabra es de Dios. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No sin ese pariente que se llama César, córrelo, ¿verdad? Que no esté aquí para orar. No. El apóstol nos dejó saber que el cristiano diario, cada día, cada rato, cada que haya oportunidad, debe de orar, sean peticiones de emergencia, sean peticiones que pueden esperar. Y tal vez si usted dice: pastor, y si no tengo peticiones, usted y yo debemos orar para darle gracias a Dios. Por el tiempo no vamos a ir para allá, pero hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Daniel, que era de los hebreos, que lo llevaron a Babilonia, trabajó bajo el liderazgo de Nabucodonosor, luego Belsasar, luego Darío ahí.
tuvo un buen trabajo. Y dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Ahora hay personas que dicen, pastor, pues, ¿qué hacía? ¿Pecaba? ¿Qué tanto pecaba que tenía que ir a confesar sus pecados? No. Dice la palabra de Dios, es Dios hablando en el libro de Daniel, no es el papá del muchacho, no es el compadre diciendo, oh mi santo compadre, yo meto las manos al fuego por él, oh es mi santa madre inmaculada, nunca ha pecado. No, Dios dijo de Daniel que era fiel a su palabra, que era fiel a los mandamientos, y el Señor dijo que ningún vicio tenía. No era visionudo como algunos predicadores, no era visionudo como algunos cristianos que de vez en cuando se le da vuelo a la carne o rienda suelta a la hilacha. No, Daniel era fiel y ningún vicio tenía, y así dice la palabra que tomaba el tiempo y venía y oraba 3 veces al día. Yo no creo que Daniel venía y decía, hola Dios, ¿cómo estás? How are you? Ahí te veo. No, venía, agradecía por la vida, venía, agradecía por todo lo que Dios le había dado, pedía por sabiduría. Dice la palabra de Dios que escogieron 127 gobernadores, líderes, y arriba de esos 127, 3 para que los cuidaran, los asesoraran, les dieran ahí una instrucción aparte. Y todavía arriba de esos 3, él sobrepasaba a todos. Aunque todavía no estaba escrito Santiago, capítulo 1, Daniel ya practicaba: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces la oración, hermano, entendamos que si no cuidamos este asunto de la oración, no vamos a poder crecer espiritualmente. Oremos siempre, démosle gracias al Señor. No repitamos las mismas palabras, hablemos con Él como hablamos a un amigo. Y por el tiempo, no perdamos la comunicación con nuestro Dios, hermano. Hay veces uno habla cosas que no sabemos. Yo recuerdo estar en la iglesia ya con el pastor Ezequiel y yo oraba las cosas básicas. Y una vez encontré al pastor y le dije: pastor, ore por este asunto porque Dios a usted sí lo escucha. Y el pastor se paró ahí, bajó sus lentes y me dijo: ¿y por qué a ti no te escucha? Yo dije: pues es que usted es pastor. Y él dijo: pues sí, pero Dios no solamente escucha a pastores, Él escucha a cualquiera que traiga peticiones. Así que gracias por la flor, pero tú también debes orar. Y ahí yo entendí eso, que Dios escucha a cualquier creyente, no meramente tenemos que ir y que alguien ore por nosotros. Es bueno que nos apoyemos en oración. Hay pastores, amigos que me llaman, me dicen: pastor, un familiar enfermo, pastor, vamos a comprar una ven, ore para que el Señor guíe el negocio. Y así como ellos me hablan, yo también les mando un texto, le digo: pastor, oren por esta necesidad, oren por el presupuesto de la iglesia, oren por este asunto. Nos apoyamos en oración. No perdamos la comunicación con Dios. ¿Cómo se pierde la comunicación con Dios? Pecado no confesado. Un pastor, un creyente que no confiesa pecados, el Señor dijo: cuando oréis,
perdona a los que os ofenden, así como también yo perdono a los que me ofenden. Un predicador, un creyente que ora y no ha perdonado a alguien que le hizo mal o que hubo un mal ahí a negocio, Dios no escucha esa oración. Dios dijo, si vas al altar, llevas una ofrenda, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Un espíritu no perdonador estorba la oración. Amargura contra el esposo, la esposa. El Señor dijo allá en el libro de Pedro, vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, tratarlas como a coherederas de la gracia de Dios, como al vaso más frágil. Vivid con ellas sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un esposo que tiene una mala relación con su esposa va a ser tiempo perdido la oración. Debe de haber una buena armonía, tiene que haber perdón, dulzura en ese matrimonio, buen entendimiento. Pero ¿cuántos esposos se dan el gusto de dormir en cama separada, en decir, tengo 2 meses que no hablo con el ingrato pastor, no le dirijo la palabra? Amargura contra el compañero, no pedir. Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites. También pedir con motivos equivocados o egoístas. Insensibilidad a la palabra de Dios. No me importa lo que pase en el mundo, no me importa lo que esté pasando en la iglesia, no me importa si mi pastor tiene para frijoles, Señor, te mando esto y tienes que hacerlo. No. Dios va a escuchar la petición y la va a contestar de aquel creyente que por lo menos trata, no vive perfectamente, pero por lo menos trata de apegarse a lo que dice la palabra de Dios. Y pudiéramos seguir, hermanos y amigos, pero la oración es algo que nos va a ayudar a crecer, algo que va a dar poder al creyente. Lógico, este poder viene de parte de Dios. Quiere compartir el evangelio y ser de ánimo, quiere ser efectivo, ore, Dios lo va a usar. Poca oración, poco poder. Más o menos oración, más o menos poder. Mucha oración, mucho poder. Amén. Mucho tiempo de oración, mucho poder. Pero de igual manera cuidando los motivos correctos. Y concluimos, hermanos y amigos, especialmente en este tiempo de dificultad, el Señor nos manda que oremos por nuestros líderes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Qué bueno que mandaron un estímulo. Se agarró, ya se acabó. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llevado al trono de la gracia al presidente del país? A tu gobernador, a tu alcalde, al jefe de policía de tu ciudad. Nos quejamos y hablamos, pero ¿cuántos oramos? Yo soy el primero, hermanos y amigos, en levantar mi mano. Oramos, tratamos de tener una comunión limpia con el Señor y orar cada que se pueda, pero yo soy el primero en levantar mi mano y reconocer que no oramos el tiempo necesario ni pedimos por todo aquello que necesitamos. Así que yo le animo esta noche, hermano, ahí antes de dormir, pídale perdón al Señor por sus pecados, pídale perdón por no orar como deberíamos de orar, y pongamos una
Hagamos un trato con el Señor, un compromiso. De aquí en adelante, Señor, le voy a bajar al celular y voy a meter más tiempo en la oración. Le voy a bajar a ese juego y voy a meter más tiempo en la oración. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y Padre, gracias que nos permite escuchar su palabra. Yo le pido, Padre, por favor, que obre en la vida de este siervo inútil. Usted me conoce, sabe quién soy, dónde gasto mi tiempo, Padre, pero yo le pido una vez más, como esos apóstoles, que me enseñe a orar. A los hermanos de esta su obra, Padre, enséñenos a orar. Que aunque no nos congregamos, Padre, no perdamos la comunión y que sigamos con ese hábito, con esa disciplina de traer las peticiones, hacer rogativas oraciones y mantenernos agradecidos con usted. Gracias por todo. Pedimos que selle cada decisión que se haga en casa, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces pasen buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, ahí el próximo culto, próximo video. Buenas noches.